Bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de artesanía rural. A petición de muchos, este tutorial os enseñaré cómo realizar una manta. Es una manta fácil de realizar porque no tiene puntos especiales y la recomiendo para iniciados en la técnica del mosaic crochet. Aquí tenéis la manta, que podréis hacer lo larga y lo ancha que queráis. Este es el diseño. Así que vamos a ello. Para este tipo de labores más grandes me gusta utilizar este hilo porque es un acrílico muy suave. Vosotros podéis utilizar el que queráis. No es una promo porque no me pagan. Pero veis, es un hilo para utilizar con el número 4. Nosotros vamos a utilizar una aguja número 5. Siempre con el mosaic crochet, si queréis que quede holgadito, os recomiendo utilizar un número más del que venga indicado en el hilo. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Antes de empezar a tejer vamos a planificar un poco cuántos puntos vamos a necesitar y cómo de ancha queremos nuestra manta. Yo voy a hacer una versión más pequeñita para que sea más práctico a la hora del vídeo, no sea un vídeo súper largo y pueda subirlo antes. Entonces, este diseño que vamos a hacer es un múltiplo de 36. Es decir, los puntos que lo forman son 36, más los 2 de borde que siempre debemos hacer cuando trabajamos en mosaic crochet. Entonces, en este caso lo que yo he hecho es repetir 4 veces el diseño. Para mí ha sido suficientemente ancho. Y entonces después a cada lado añadimos un punto de borde. Entonces sumamos todo esto y a mí me da 146 puntos para empezar. Entonces vamos a tener que hacer para empezar 146 cadenetas. Vamos a empezar pues haciendo las 146 cadenas. Empezamos con un nudo corredizo. Cabe recordar que yo hago 146 cadenas porque es mi cálculo de repetir el diseño 4 veces. Porque para mí de ancho me ha parecido suficiente. Ya os he dicho que no voy a hacer una manta súper grande. Entonces son 146. En vuestro caso tenéis que hacer el cálculo así como he explicado al principio. Entonces, una vez tengamos los 146, hacemos uno más para darle altura al tejido. Y aquí empezamos a tejer puntos bajos volviendo. Siempre prefiero volver con el mismo color para que a la hora de trabajar el tejido ya tenga más buena acogida. Una vez tengamos esta parte hecha, vamos a incorporar el nuevo color. Entonces ahora sí, aquí ya hacemos un punto de borde. Entonces aquí cogemos los 2 bucles, siempre en los puntos de borde vamos a coger los 2. Después ya solo uno. Ya sabéis que en el mosaic crochet dejamos uno libre para poder enganchar en la próxima fila del mismo color. Entonces para el punto de borde enganchamos el nuevo color, pasamos, cogemos la hebrita que hemos dejado y la pasamos. Después pasamos por este bucle que hemos creado, hacemos una cadena, ¿vale? Y ahora en el mismo punto, cogiendo los 2, hacemos un punto bajo. Y ahora sí, iremos haciendo puntos bajos solo cogiendo el bucle de arriba. Para hacer el punto de borde, en el último punto, pues vamos a coger los 2 bucles igualmente, no solo el de arriba, los 2. Pasamos, hacemos un punto bajo normal y después pasamos la hebra para cerrar. Cortamos y ya tendríamos hecho el punto de borde para cerrar.
Entonces ya tenemos incorporado el segundo color y ahora vamos a empezar con la parte del gráfico. Volvemos a coger el hilo negro y lo pasaríamos por aquí. Y aquí hacemos nuestro punto de borde. Empezamos con un punto de borde enganchando los dos bucles. Yo aquí voy a aprovechar para ir escondiendo la hebra. Vosotros, si queréis, la podéis esconder al terminar o hacéis como yo. Entonces, para esconder la hebra, no paso la hebra esta para el punto de borde, no la engancho. La dejo detrás. Entonces, engancho así. Paso por el mismo punto y ya enganchando la hebra de atrás para que quede escondidita. Tiro un poco para ajustar y ahora sí, ya está el punto de borde, leo el gráfico. Entonces aquí vienen primero dos puntos altos. Para esconder la hebra en estos puntos altos enganchamos y ahora al volver a coger hilo paso por la hebra, por el bucle quiero decir, y hago el punto. Y así me queda la hebra enganchada. ¿Vale? Tenemos que hacer dos. Vamos leyendo el gráfico. Donde hay una X es un punto alto. Así para enganchar bien la hebra. Ya os digo que si os parece difícil, no hace falta. Se pueden esconder después. Hay vídeos en mi canal donde podéis ver cómo esconder los hilos cuando terminéis el trabajo, o bien con una aguja escondiéndolos por detrás, o bien con un doble borde, ¿vale? Ahora aquí ya tendríamos enganchada la hebra, entonces en los próximos no hace falta este doble enganche que hacemos detrás para que quede la hebra escondida. Entonces seguimos leyendo el gráfico y ahora aquí es un punto bajo. Y tres puntos altos. Si os confunde cuál tenéis que enganchar, mirad arriba y el que corresponda abajo, ¿vale? Veis aquí el punto blanco, entonces el que viene abajo no es este, es el de al lado, este. Entonces, después esto es más reconocible porque el diseño ya va marcando un poco lo que tienes que ir haciendo. Entonces aquí son tres puntos altos, enganchando el bucle de la fila anterior del mismo color y hacemos tres, así como nos indica el gráfico. Ya sabéis dónde hay una X, punto alto, donde no hay nada, punto bajo, ¿vale? Entonces, ahora dice dos puntos bajos, y ahora dos puntos altos. Bien. Entonces ahora nos dice 1, 2, 3, 4, 6 puntos bajos. Tres puntos altos ahora en los siguientes. Ya sabéis que en alguno de mis diseños hay puntos especiales, aquí no hay ninguno.
es más fácil de hacer. Yo lo recomiendo para principiantes, para empezar a entender un poco el mosaic crochet. Después ya os podéis ir complicando un poco. Entonces, ahora seguimos con el gráfico. Nos dice 6 puntos bajos. Ahora hacemos 2 puntos altos. Siguiente. Ahora hacemos 2 puntos bajos. Tres puntos altos. Ahora, un punto bajo. Y ahora 3 puntos altos. Y hasta aquí sería la secuencia que tenemos que repetir hasta llegar al final, ¿vale? En el gráfico veréis dónde está la repetición, que viene marcada. Entonces ahora volveríamos a hacer estos 2 puntos altos. Después este bajo, 3 puntos altos, 2 bajos y así. 2 altos, los 6. Entonces, ¿qué pasa? Si os fijáis, aquí hemos hecho 3 puntos altos, que si los sumamos a los 2 que ahora vienen, en realidad, ahora aquí teníamos que hacer 5 puntos altos. No os liéis, es suficiente ir leyendo el gráfico y ir haciendo lo que marca. Entonces aquí hemos hecho los 3 que finalizan el gráfico y estos son los 2 ya empezando la repetición, donde ahora aquí es un punto bajo, después vendrían 3 puntos altos y así vamos realizando esta secuencia hasta que lleguemos al final. Al llegar al final, ya os he dicho que podéis esconder las hebras después, ¿eh? Hay vídeos en mi canal explicando, pero si queréis esconderlo ahora, pues ahora es el momento. Antes de llegar a los últimos puntos, pasamos la hebra así, por detrás, y obedeciendo siempre al gráfico, vamos a ir enganchando. Aquí como es un punto bajo, se engancharía así, normal, que es más fácil. Pero cuanto es un punto alto, que aquí estos 3 serían puntos altos, vamos a hacer 1, enganchamos así, pasamos por el bucle de arriba del color, o sea, de la fila anterior directamente, así, ¿veis? Por el bucle, y enganchamos el hilo para tejer y ya aprovechamos para esconder la hebra. Vale, entonces aquí cerramos el punto. El siguiente, que también es un punto alto, pues igual, para enganchar la hebra, enganchamos abajo, así normal, y ahora en el próximo enganche de hilo aprovechamos para pasar por el bucle, para que así la hebra nos quede enganchadita. Y cerramos el punto. ¿Vale? Aquí son 2 puntos. Si os han salido 3 no pasa nada, ¿vale? Y en el último, que es este, hacemos el punto de borde, así que es un punto bajo cogiendo los 2 bucles
y cerramos con una cadena. Y ahora aquí sí, cortamos. En la última de las repeticiones, de que hemos ido calculando 36, 36, en la última que hagáis, haced solo 35, porque así la simetría a los lados, veis, aquí termina con 2 puntos altos y es así como empieza, ¿veis? 2 puntos altos, un punto. 2 puntos altos, un punto. Entonces, serían la repetición de 36, excepto la última, que serían 35, y después sí sumamos los puntos de borde, ¿vale? Si habéis hecho 36 no pasa nada, aquí serán 3 puntos y no se nota tanto esta parte de la simetría a los lados, ¿vale? De un inicio yo lo he hecho de 36, pero me debo haber descontado de 1, con lo cual no pasa nada. Ya veis que de los errores a veces son beneficiosos, así que no pasa nada, no vamos a estresarnos por estas tonterías. Ahora seguimos con la siguiente fila. Ya sabéis que el punto de borde es este, que cogeremos los 2 bucles, incorporamos el otro color para hacer la próxima hilera. Entonces, enganchamos, para esconder la hebra aguantamos aquí y hacemos una cadena. Ahora pasamos por los 2 bucles, mismo punto, y enganchando la hebra de atrás para que quede escondida, hacemos un punto bajo. Ahora sí vamos leyendo el gráfico. Entonces, como vemos en el gráfico, aquí no se pueden hacer puntos altos y nos indica 2 puntos bajos. En el siguiente un punto alto. Vamos a recordar cómo enganchar la hebra. Entonces cogemos hilo, enganchamos en el bucle que hemos dejado libre de la fila anterior del mismo color, enganchamos y ahora, aprovechando el bucle de la fila anterior, que en este caso es negro, enganchamos el hilo que necesitamos para seguir tejiendo el punto alto, lo pasamos, así queda enganchado, ¿veis? Y cerramos el punto. Entonces ya tenemos la hebra, veis que queda escondida. Y ahora seguimos con el gráfico. Nos dice 3 puntos bajos. Ahí, enganchado bien aquí. 1. Ahora aquí 2 puntos altos. Aquí 2 puntos bajos. Ya iréis viendo que cuando se va formando el dibujo, la comprensión de qué puntos debemos hacer en cada parte es más fácil, ¿no? Ahora aquí hacemos un punto alto. Si miramos el gráfico entendemos que el próximo punto alto es aquí, ¿vale? Entonces, en lugar de contar, no está mal contar para ver que no hemos hecho errores, pero en algunos momentos es mucho más práctico visualmente ver dónde va el otro punto. Entonces aquí vemos que tenemos que hacer 4 puntos bajos, aquí un punto alto. Entonces aquí 3 puntos bajos. Un punto alto. 4 puntos bajos. Un punto alto.
2 puntos bajos, dos puntos altos, tres puntos bajos, un punto alto, y ahora aquí serían 3 puntos bajos, que siguiendo con la secuencia después ya sabéis que nos dice 2 más, entonces son 5 en total. Pero la secuencia sería hasta aquí y la repetiríamos hasta el final, ¿vale? Seguimos con el gráfico. Primero el punto de borde. Y ahora sí, gráfico. Entonces nos dice que tenemos que hacer un punto alto, para enganchar la hebra. Pasamos por el bucle de la fila anterior. Vale, y ahora nos dice 2 puntos bajos. Para enganchar es más fácil. Y después de los puntos bajos, 2 puntos altos. Ahora aquí 3 puntos bajos. Un punto alto. ¿Veis? Y ahora aquí, si miramos el dibujo, tenemos que hacer toda esta parte con puntos bajos. Aquí hacemos un punto alto, un punto bajo, un punto alto. Si preferís contar en lugar de guiaros por el diseño, podéis contar si os da más seguridad. Entonces aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. 1, 7 puntos bajos. 4, 5, 6 y 7. Hacemos un punto alto. Tres puntos bajos. Dos puntos altos. Ahora aquí hacemos dos puntos bajos. Y aquí dos puntos altos. En
conexión con la repetición, vemos que en realidad son 3. O sea, hasta estos 2 sería la secuencia. Después, como hemos empezado con 1, sería este, entonces son 3. Y aquí seguiríamos con la segunda repetición de nuestra secuencia. ¿Vale? Entonces vamos a repetir esta secuencia como cada vez hasta el final. En este tipo de diseños tenéis que ir viendo que corresponde a una simetría el dibujo. ¿Veis? Aquí hemos dejado un punto en la parte blanca, aquí también, aquí cierra bien. 2 puntos porque aquí en medio empezará el diseño del rombo. Es decir, que si veis que en algún momento no es simétrico, es que algo va mal. ¿Vale? El tipo de diseño siempre es simétrico. Esto que os explico creo que lo vais a entender más adelante cuando llevemos más parte del dibujo. Y cuando estéis haciéndolo vais a entender mejor a qué me refiero. Pero que os sirve un poco de guía el hecho de que sea simétrico y facilita la comprensión del diseño. Bueno, vamos a hacer esta parte, esta repetición hasta el final y nos vemos en la próxima vuelta. Seguimos con la siguiente fila. Ya he hecho el punto de borde. Entonces leemos el gráfico y ahora aquí es un punto bajo, en el siguiente un punto alto, a ver esta hebra, un punto alto y ahora 3 puntos bajos. Y ahora aquí 2 puntos altos. Aquí 2 puntos bajos. Un punto alto. 4 puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Veis aquí que os explicaba antes que debéis mirar que es simétrico. Esta parte es simétrica, entonces sabemos que ahora aquí son 2 puntos. El punto alto no viene con este, sino que son 2. Y en el siguiente un punto alto. En cualquier caso, leyendo el gráfico ya sabéis que no hay ningún problema. Solo es para que entendáis que la lectura del gráfico puede ser más fácil. Ahora os explicaré en esta fila, por ejemplo, cómo haríamos para comprender casi sin contar dónde tenemos que hacer cada punto alto. Sobre todo, concentrándonos en los puntos altos es más fácil de comprender. Ahora aquí 2 puntos bajos. Aquí 2 puntos altos. Aquí 3 puntos bajos.
un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, entonces estos dos, hasta aquí sería la secuencia, ¿vale? Ya sabéis que después como se une con la siguiente repetición, en lugar de 2 son 3, pero bueno, vamos a ver cómo comprender la lectura. Si veis, hacemos un punto alto en este punto de aquí, ¿vale? Después 2, porque esto va a ir avanzando así si nos fijamos en el gráfico de cómo es el dibujo, entonces siempre será así. Aquí lo mismo, 1 aquí, 4 puntos y 1, en el que está vacío, aquí sabiendo que como es simétrico tiene que ir hacia allí, entonces dejamos 1, hacemos este, 4 puntos, ¿vale? Y así facilitamos el no contar y con solo un vistazo ver que aquí van los puntos altos, aquí, 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 aquí. No sé si me he explicado demasiado bien, pero ya sabéis que si tenéis dudas podéis consultarme en cualquier momento. Pero visualmente se puede comprender el gráfico sin necesidad de contar cada vez. Esto os daréis cuenta que como toda la manta será una repetición, llegaréis a comprender esto que os estoy diciendo. Entonces ahora seguimos con la secuencia como cada vez hasta el final. Vamos con la quinta fila, ya he hecho el punto de borde. Entonces aquí tenemos que hacer 7 puntos bajos según el gráfico. Disculpad mi voz porque llevo un catarro y un catarro en agosto es lo más. 7 puntos bajos, en el siguiente un punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y un punto alto. Ahora aquí 3 puntos bajos. En el siguiente un punto alto. Siete puntos bajos. Un punto alto. Siete puntos bajos. Un punto alto. Y hasta aquí sería la secuencia. Ahora seguiríamos con 7 puntos y así. Vamos repitiendo hasta el final. Vamos con la fila número 6. Ya hemos hecho el punto de borde.
Y entonces ahora nos dice el gráfico un punto alto. Después un punto bajo. Y 4 puntos altos. Uno, dos, y 4. Ahora 2 puntos bajos. Un punto alto. 4 puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Un punto bajo. Siguiente un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Cuatro puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Cuatro puntos altos. Un punto bajo. Un punto alto. Un punto bajo. Y hasta aquí sería la secuencia que tendremos que ir repitiendo hasta el final. ¿Veis cómo ya se ve cómo se va haciendo el dibujo? Seguimos con esta secuencia hasta el final y nos vemos en la próxima. Vamos con la fila 7. El gráfico dice un punto bajo para empezar. Ya tenía el punto de borde hecho, ¿eh? Un punto bajo. Ahora un punto alto. Engancho la hebra. Esto es para esconderla, ¿eh? Ya sabéis que podéis hacerlo o no. Se pueden esconder después. Entonces después hacemos 4 puntos bajos. Un punto alto. 7 puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto.
2 bajos, 1 alto, 7 bajos, 1 punto alto, 4 puntos bajos, 1 punto alto, y 2 puntos bajos, y hasta aquí sería la secuencia que tenemos que repetir hasta el final. Son 2 puntos bajos, pero si seguimos, entonces es otro, entonces son 3, y ya forma parte de la segunda repetición. ¿Vale? Entonces vamos siguiendo así, obedeciendo al gráfico hasta el final, repitiendo la secuencia. Vamos con la fila 8, ya tenemos hecho el punto de borde y hacemos 2 puntos bajos, y ahora 3 puntos altos. Dos puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, tres bajos, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, cuatro bajos, uno alto, dos bajos, tres puntos altos, dos puntos bajos y uno alto. Esta sería la secuencia a repetir hasta el final. Vamos con la fila 9, punto de borde ya está hecho, tenemos que hacer dos puntos altos
Después hacemos 3 puntos bajos. Un punto alto. Siete puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Un punto bajo. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Siete puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Perdón. Tres. Son 3 puntos bajos y 2 puntos altos. Un punto bajo. Aquí termina la secuencia que vamos a repetir hasta el final. Fila 10. Hacemos el punto de borde. Y leemos el gráfico. 2 puntos bajos. Y 2 puntos altos. Dos puntos bajos. Un punto alto. 4 puntos bajos. Un punto alto. Tres puntos bajos. Dos, perdón. Un punto alto. Dos puntos bajos, un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. 4 puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Dos puntos altos. Y 3 puntos bajos.
Y hasta aquí sería la secuencia. Entonces ya sabéis cómo hemos empezado con dos. Son estos dos de aquí. ¿Vale? Entonces esta es la secuencia que vamos a hacer hasta el final. Vamos con la fila 11. Aquí hemos hecho el punto de borde y 4 puntos bajos, así como nos dice el gráfico. Y ahora hacemos un punto alto, 7 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, 2 puntos altos, un punto bajo, 2 altos, 2 bajos, un punto alto, 7 puntos bajos, un punto alto, y ahora haríamos 5 puntos bajos y hasta aquí sería la secuencia que vamos a repetir hasta el final, que siguiendo, como veis, son los 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos que hemos hecho en el principio. Entonces volvemos a estar. Esta sería la segunda secuencia. Por aquí 7 puntos bajos. Y así vamos repitiendo la secuencia del gráfico hasta el final. Vamos con la fila 12. Hemos hecho el punto de borde y ahora hacemos 3 puntos altos, y ahora 2 puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos,
un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, y cuatro puntos altos. Y hasta estos cuatro puntos altos sería la secuencia que tenemos que hacer hasta el final. Cuando son tramos muy largos seguidos de puntos altos, también hago así, engancho el hilo para hacer el punto, me voy al punto que le corresponde de atrás de la fila anterior para enganchar, y esto lo hago para que no quede un volante muy largo detrás y así queda enganchado. Basta hacerlo cada 3 puntos, cosas así. Entonces estos 4 puntos hasta aquí sería la secuencia, que ahora si seguimos con la repetición son estos 3 puntos del inicio, donde hemos empezado, y esta ya sería la segunda secuencia, con 2 puntos bajos, un punto alto, y así seguiríamos hasta el final. Fila 13, hemos hecho el punto de borde, 3 puntos bajos, ahora hacemos un punto alto, hacemos 7 puntos bajos, y ahora 3 puntos altos. Dos puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, dos puntos bajos, 3 puntos altos. Ya sabéis que si os confunde, mirad el de arriba, y el que está directamente abajo es el que corresponde a ese punto. Como a veces el tejido se inclina un poco, en algunos momentos es fácil confundirse. Entonces hacemos 3 puntos y ahora 7 puntos bajos. Un punto alto. Y ahora aquí terminaría la secuencia con 4 puntos bajos, que después, siguiendo la secuencia, pues son los 3 puntos con los que hemos empezado. ¿Vale? Entonces esta sería la secuencia, perdón, que hay que seguir hasta el final. Ahora la fila 14. Aquí ya he hecho el punto de borde, 2 puntos altos, 2 puntos bajos, y ahora seguimos. Ahora hacemos aquí un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto,
5 puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, cinco puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos y tres puntos altos. Esta sería la secuencia que hay que ir repitiendo hasta el final. Entonces ahora empezaríamos en los dos puntos altos que hemos hecho al inicio. Fila 15, hacemos el punto de borde, después hacemos dos puntos bajos, un punto alto, siete puntos bajos, cinco puntos altos, aquí podemos aprovechar para enganchar, porque es un tramo un poco largo, en el punto que hace 3, 4 y 5. ¿Veis? Así esto no queda tan suelto, queda más unido de una sola pieza. Vale, seguimos. Dos puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, cinco puntos altos, aquí podremos hacer igual que en el tercero, enganchamos el loop de atrás en la segunda cogida de hilo y hago, o en la primera cogida. Cinco. Y ahora hacemos 7 puntos bajos, un punto alto y 3 puntos bajos. Esta sería la secuencia a repetir y entonces siguiendo serían estos dos puntos bajos, un punto alto, 7 puntos bajos,
Y así repetiríamos la secuencia tantas veces como ya hemos decidido en el inicio, así como he explicado. Nos vemos en la próxima vuelta. Fila 16, hacemos el punto de borde, después un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, cuatro puntos bajos, me he despistado, cuatro puntos bajos, un punto alto, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, siete puntos bajos, un punto alto, cuatro bajos, un punto alto, dos puntos bajos, y dos puntos altos. Esta será la secuencia a repetir. Fila 17, hacemos el punto de borde y después hacemos un punto bajo, un punto alto, siete puntos bajos, siete puntos altos, hacemos tres puntos bajos,
7 puntos altos. Siete puntos bajos. Un punto alto y 2 puntos bajos. Y esta es la secuencia que vamos a repetir hasta el final. Fila 18. Ya tenemos hecho el punto de borde y hacemos 2 puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, nueve puntos bajos, un punto alto, otra vez 9 puntos bajos, un punto alto, 4 bajos, un punto alto, dos puntos bajos y uno alto. Y hasta aquí sería la secuencia a repetir. Vale, ahora volveríamos a repetir todo esto. Fila 19, punto de borde ya está hecho y hacemos un punto alto para empezar. Y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. Mira que siempre ha sido 7, ¿eh? Ahora estaba despistado. 2, 3. Ahora hacemos un punto alto. Cinco puntos bajos. Dos puntos altos.
3 puntos bajos, 2 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, un punto alto, 7 puntos bajos, un punto alto y un punto bajo. Y hasta aquí la secuencia que ahora tendremos que repetir. Fila 20, hacemos el punto de borde y ahora hacemos un punto bajo, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 4 puntos bajos, un punto alto, y 2 puntos bajos. Y hasta aquí la secuencia a repetir hasta el final. Fila 21, como siempre empezamos con el punto de borde y después vamos a hacer 7 puntos bajos, dos puntos altos, un punto bajo, un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos, un punto alto, 2 puntos bajos,
un punto alto, 3 puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, 2 puntos altos, 7 puntos bajos, y un punto alto. Y hasta aquí la secuencia que hay que repetir. Fila 22, hacemos el punto de borde. Cada vez os lo enseño hecho, pero esta vez vamos a recordar. Pasamos, hacemos un punto en el mismo punto y ya tenemos el punto de borde. Entonces hacemos directamente un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, un punto bajo, dos puntos altos, dos puntos bajos, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, dos puntos bajos, dos puntos altos, un punto bajo, un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, y un punto bajo. Hasta aquí la secuencia que hay que repetir. Fila 23, ya tenemos el punto de borde y hacemos 6 puntos bajos, tres puntos altos, un punto bajo, un punto alto, dos puntos bajos, un punto alto,
2 puntos bajos, 3 puntos altos, dos puntos bajos, un punto alto, dos bajos, un punto alto, un punto bajo y 3 puntos altos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Hasta aquí la secuencia que hay que repetir, hasta el final. Vamos con la fila 24 y vamos a hacer 4 puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, cinco puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, un punto alto, cuatro puntos bajos, cuatro puntos bajos, un punto alto, y hasta aquí sería la secuencia que hay que repetir. Después seguiríamos aquí con cuatro puntos bajos y así como hemos empezado y repetimos la secuencia. Fila 25, ya hemos hecho el punto de borde y aquí hacemos 5 puntos bajos, un punto alto,
9 puntos bajos. Cinco puntos altos. Aquí, al ser otro tramo largo de puntos altos, podemos aprovechar para enganchar en el tercero. Aquí pasamos por el bucle de atrás y hacemos el punto. Y así nos queda un poco más enganchado. Nueve puntos bajos. Un punto alto. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Hasta aquí la secuencia que hay que repetir. Vamos con la fila 26. Hacemos el punto de borde y después hacemos 3 puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Tres puntos bajos. Un punto alto. Siete puntos bajos. Un punto alto. Tres puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Dos puntos bajos. Un punto alto. Uno, dos, tres y cuatro puntos bajos. Hasta aquí es la secuencia. Fila 27, hacemos el punto de borde y aquí hacemos 5 puntos, perdón, 4 puntos bajos.
Ahora hacemos 2 puntos altos. Un punto bajo. 2 puntos altos. Un punto bajo. Dos puntos altos. Dos puntos bajos. Dos puntos altos. Tres puntos bajos. Dos altos. Dos bajos. Dos puntos altos. Un punto bajo. Dos puntos altos. Un punto bajo. Dos altos. Y uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos. Y hasta aquí será la secuencia. A repetir. Vamos con la fila 28, punto de borde. Hacemos dos puntos bajos. Un punto alto. Un punto bajo. Bueno, uno no. Tres puntos bajos. Un punto alto. Un, dos, tres, cuatro, cinco puntos bajos. Un punto alto. Tres puntos bajos. Tres puntos altos. Tres puntos bajos. Un punto alto. Cinco puntos bajos.
un punto alto, tres puntos bajos, un punto alto, y tres puntos bajos. Hasta aquí la secuencia que vamos a repetir hasta el final. Vamos con la fila 29, hacemos el punto de borde y hacemos tres puntos bajos, tres puntos altos, uno, dos, tres, hacemos 7 puntos bajos, 3 puntos altos, tres puntos bajos, tres puntos altos, siete puntos bajos, tres puntos altos, cuatro puntos bajos y hasta aquí la secuencia. Vamos con la fila 30, que ya es la mitad del diseño. La mitad del diseño, del dibujo, no de la manta, ¿eh? Entonces habrá unas 60 filas para completar el diseño y después ya sabéis que depende de lo largo que queráis vuestra manta, ¿vale? Entonces vamos con la fila 30, tenemos hecho el punto de borde y hacemos dos puntos altos, y ahora haremos puntos bajos hasta aquí, donde haremos estos tres puntos altos. Ahora os digo cuántos hay, los contamos juntos. 1, 7, 12, 13 y 14 puntos bajos. Después hacemos estos tres puntos altos. Y ahora 14 puntos bajos.
9, 10, 12, 13 y 14. Y ahora hacemos 3 puntos altos y hasta aquí será la secuencia. Son 3 puntos altos. Este tercero lo podemos enganchar porque al seguir la secuencia hay 2 puntos altos más. Y así seguiríamos ahora repitiendo la secuencia otra vez. Aquí serían los 14 puntos altos. Hasta que lleguemos aquí hacemos los 3 y así vamos repitiendo la secuencia hasta el final.